Dios le bendiga nuevamente. Disculpe la interrupción. Tengo que dividir este video porque se me fue la luz y volvió apenas hace poco. Pero lo vamos a coger donde lo dejamos. Ella pensó que alguien había sacado el cuerpo de Jesús de la tumba y notifica esto a Pedro. Pedro y Juan corren a la tumba. En el versículo 6, según la lección, dice: y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, que cuando Pedro va a la tumba, encuentra tal vez con lo que se le arropó a Jesús y con lo que se le puso detrás de su cabeza para recostar su cabeza. Pero Pedro quedó asombrado que cuando él vio, lo único que pudo ver fueron estas sábanas de lino fino, bien dobladitas, alabado sea el Señor. O sea que Dios es un Dios ordenado, hermano. Dios hace todo perfectamente. Pedro llegó y no dudó en entrar. El versículo, como le dije, el 7 dice: el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Tal vez los ángeles, hermano, hicieron eso, porque ahí los que estaban, los dos personajes que estaban en la tumba con Jesús, eran dos ángeles, uno en la cabeza y uno abajo en sus pies. Juan vio la evidencia de la resurrección de Cristo y creyó. Versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. De la Biblia, que Juan vio la evidencia de la resurrección de Cristo y creyó. Por eso dice la palabra: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Eso somos nosotros, hermanos. Nosotros no vimos la resurrección, pero podemos por fe aceptar que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Los líderes judíos insinuaron que había sido robado, según Mateo 28 del 11 al 15. Cuando usted tenga tiempo, lo lee en su casa. O sea, ellos trataron de empañar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Obra de Satanás. Pedro y Juan aún no habían entendido a partir de la escritura que Jesús resucitaría. Lo comprendieron después. Según el versículo 9, dice: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. La resurrección de Jesús es el centro de la fe del cristiano. Meditemos en la importancia, hermano, de este acontecimiento, enseñado en dónde, en las escrituras, incluyendo 1 Corintios 15, hermano. 1 Corintios 15, voy a leer un momento ese verso. Voy a buscarlo. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, si pueden en su Biblia, busquen 1 Corintios 15, versículo 14. Pablo le dice a los corintios: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, su fe, mi fe. O sea, y más adelante dice: y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él
haya levantado a Cristo, al cual nos levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, hermano. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, hermano. Ahí el apóstol confirma nuevamente, luego que nuestro Señor Jesucristo va al cielo, el apóstol le está enseñando a la iglesia de los Corintios. Y si Cristo no resucitó, o sea, si Él no hizo lo que Él hizo, vana entonces nuestra predicación. O sea, lo que estamos predicando fue en vano. ¿De qué vale que prediquemos si Él no resucitó? Pero lo que dice la Escritura es que Él resucitó. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó. O sea, diciendo que sí lo levantó, pero no lo levantó. Pero nosotros estamos viendo hoy con esta clase que sí, Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba. Y por eso nosotros como cristianos, cualquier persona que nos pare, nos pregunte, mira, usted tiene una importancia en esta mañana de escudriñar las Escrituras. Una es el versículo que le acabo de leer y la enseñanza que estamos estudiando en esta preciosa mañana, que es nuestro testigo, nuestro fundamento, nuestra fe de que nuestro Señor resucitó. Pasemos al paso 2. El Señor resucitado, según Juan 20, del 10 al 16. Disculpe que estoy tosiendo un poquito, pero me levanté con tos hoy. Parece con catarro. María se quedó fuera del sepulcro llorando. Imagínese usted, al no ver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cualquiera lloraría. Ella vio que algo había cambiado en la tumba. El versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Qué precioso, ¿verdad? Esta es una mujer de fe, o tal vez muchas de ustedes lo son, estoy seguro, ¿verdad? Y a veces nosotros pasamos momentos difíciles y pensamos que Jesús no está ahí al lado. Así como pensó esta mujer, pero déjame decirte que Él está a tu lado aún en la adversidad. Dice la Biblia en el versículo 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Mira qué bueno fue Jesús, que luego de morir, Él deja como testigo a dos ángeles, hermano. Jesús se fue, pero dejó testigo a dos ángeles. Como dice la palabra, dice, ella vio a dos ángeles, pero no percibió la presencia de ellos. O sea, aparentemente no lo estaba viendo que estaban allí, tal vez porque estaba llorando y en la situación que estaba a lo mejor de shock, no vio a los ángeles. Pero vemos lo que pasamos, que lo que pasó. Ella pensó que eventos estaban siendo concertados por algún poder humano. Dice, y le dijeron más luego, ella vio a Jesús, pero no lo reconoció. Sabemos que Jesús estaba en un cuerpo glorificado, hermano. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que era el mismo Jesús antes de la resurrección que después. Pero la diferencia es que estaba en un cuerpo glorificado. O sea, Él era espíritu, pero se dejaba ver. Pero tenía unas virtudes que no tenía cuando estaba en forma de hombre. O sea, ahora Cristo podía literalmente, como les había dicho anteriormente, traspasar las paredes, porque era espíritu glorificado. Alabado sea el Señor para siempre. Ella no tenía la confianza de Jesús que hubiera resucitado.
María se encuentra con Jesús. Versículo 13 dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Pero vamos a observar algo más adelante. Jesús le pregunta la misma pregunta que le preguntaron sus ángeles. Y le dice en el versículo 13, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En el 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y ahí entendemos, como le estaba diciendo anteriormente, que él tenía un cuerpo glorificado, hermano. O sea, ya ese cuerpo brillando, no era el mismo que estaba cuando estaba en la cruz, que estaba tal vez, ¿verdad? Su padecer, su forma de ser era diferente. Y ella tenía esos recuerdos de un pasado, ya Jesús cortado, con esa espina arriba allí en la cabeza, su espalda, su costado traspasado. Al no ver que Jesús era el mismo que estaba en la cruz y era otro, pues no, por eso fue que no lo reconoció. Amén. Jesús le dijo María. Ella lo reconoció y lo llamó Raboni, que quiere decir maestro. Luego dice Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea que ella se lo iba a llevar pensando que el jardinero se había llevado el cuerpo de Cristo y ella lo iba a buscar para llevárselo. Y luego en el versículo 16 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. O sea, ella reconoció la voz. Por eso que dice, sus ojos le fallaron, pero sus oídos no pudieron confundir esa voz, hermano. La Biblia me dice que nuestro Señor es el pastor de las ovejas. O sea, las ovejas conocen su voz. Y vemos ahí el cumplimiento en María cuando reconoció la voz de su pastor. Jesús se revela a María ya resucitado. Como creyentes en Cristo debemos enfocarnos en el hecho glorioso de su resurrección, compartir a otros, hermanos, nuestra fe con los que no conocen a Jesús, para que sean también transformados, hermanos. Nosotros hemos sido transformados, nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pues no tenemos que ser egoístas y coger a Jesús para nosotros. No, tenemos que darle ese regalo. La Biblia dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y tenemos que darle este regalo, tenemos que dar estas noticias a ese mundo perdido. Tal vez, hermano, a veces nosotros como cristianos pensamos que si insistimos mucho, ¿verdad?, en predicar el evangelio a otros, pero nosotros estamos llamados de persuadir a la humanidad de que Cristo resucitó y viene luego a buscar la iglesia que compró a precio de sangre. Tercer punto, la gran comisión. Y aquí quiero hacer un hincapié, ¿verdad? Que nuestras metas, aunque en este momento están siendo paralizadas, hermano. En cada sitio que uno va llevando la palabra. Y vamos a hablar de la gran comisión en la cual Jesucristo encomendó a sus discípulos. Pero déjame decirte que Beula es parte de esa gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, hermano. O sea, todo el mundo nosotros tenemos que llevar el evangelio de Cristo. Y más ahora que estamos viviendo un tiempo difícil, hermano, tenemos que ir y predicar este evangelio a toda criatura. Dice, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Aleluya. Jesús envía a María. Ella no
debía referirse a Jesús en ese momento. Tendría la oportunidad más adelante. Sabemos, ¿verdad?, que la escritura nos relata de que ella trató, ¿verdad?, de tocar al maestro, pero Jesús le dijo, espera, no me toques, que no es el momento todavía. Seguimos leyendo. Jesús le dijo María, volviéndose a ella, Raboni, que quiere decir maestro. Cuando el 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz con vosotros. Ella tenía la responsabilidad de decir a los discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué bonito, hermano. Como mira ella, como ella tenía la responsabilidad de decirle a los discípulos que él subía al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, que estaba incluyéndolos a cada uno de ellos. O sea, el Padre de Jesús era el Padre de ellos. El Dios de Jesús era el Dios de ellos también. Alabado sea el Señor para siempre. Esa confianza que tenía ella, que tenía que pregonarle a los discípulos. El que cree en Cristo tiene el derecho de ser hijo de Dios. Por tanto, ¿verdad? Nosotros como cristianos podemos llamarnos hijos de Dios porque somos criatura hecha por Él, lavado en la sangre de Cristo. Tenemos que diferenciar, ¿verdad?, que la raza humana es hecha por Dios, pero no son hijos lavados en la sangre del Cordero. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca a nuestro Señor Jesucristo, ya vinimos o nos convertimos a ser hijos de Jesús. Mientras somos las criaturas, el poder de Dios hace posible el nacimiento sobrenatural. Según Juan, capítulo 1, 13, 3, 5 y 8. Ella anunciaría a los discípulos la resurrección, según el versículo 18, base de nuestro nacimiento. Tengo que ir rápido porque la clase avanza. Jesús envía a sus discípulos. Él se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Como les dije anteriormente en el versículo 19, no los reprendió por haberle abandonado. Él podía hacerlo cuando lo dejaron solo, pero él no hizo eso. Él les mostró sus manos, su costado, como le había dicho anteriormente, prueba de que él era realmente su Salvador triunfante, hermano. Le enseña. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos, versículo 20, y el costado. O sea, ¿qué pruebas? ¿Qué más pruebas? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, hermano. Qué chulería hubiera sido eso si nosotros hubiéramos estado ahí. Él les dijo, como me envió el Padre, así también os envío, hermano. Si el Padre lo envía a él a hacer la obra redentora para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ahora él nos está enviando a cada uno de nosotros a ser pregoneros de justicia, a predicar este evangelio a toda criatura, para que la que creyere será salvo y la que no creyere será condenada, hermano. Lamentablemente tengo que decirlo así. Él les dio la presencia y el poder del Espíritu Santo para capacitarlo en su misión, según el versículo 22, que hacen Hechos 1, 8, 2, 1 y 4. Él les dio la misión de anunciar el perdón de los pecados. El cristiano ha sido perdonado de sus pecados, tiene una nueva relación con el Padre y el poder del Espíritu Santo. Las personas pueden convertirse en hijos de Dios al creer, hermano. Eso es importante, a creer en Jesucristo. Por eso vemos que en la cruz del Calvario habían dos hombres malvados. Uno lo culpó, el otro aceptó de que él era culpable, de que él era un malhechor y que Jesús no tenía culpa absolutamente de nada. Y él creyó en ese momento y fue salvo. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor resucitado. Examine el mismo nivel de gozo en su propia vida.
Cuando Cristo llega a nuestras vidas, qué contentos nos sentimos, ¿verdad? Pero ese gozo debe estar constantemente en nuestros corazones, hermano. No podemos dejar que el gozo mengue. Al contrario, cada día tenemos que, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, ese gozo tiene que seguir continuo y continuo, en crecimiento. Que Dios nos ayude a gozar, gozosamente a compartir a Cristo con quienes nos rodean. Oremos para que se eliminen todos los obstáculos y hablar del amor perdonador de Cristo. Cristo resucitado nos hace felices. Vemos la tumba vacía y al final vemos la cruz también, hermano. En este día quiero decirle que como siervo y sierva de Dios, Dios nos está haciendo un llamado a nosotros como discípulos de pregonar el evangelio, y que por más cosas que nosotros tengamos en nuestras mentes, pongamos a Dios en primer lugar. Que no miremos, ¿verdad?, las circunstancias que estamos enfrentando con esta pandemia. Nosotros podemos sacar provecho, hermano, de todo lo que está pasando. Estamos pasando momentos críticos que jamás pensábamos que íbamos a pasar. Pero esta clase de hoy nos hace fortalecer nuestra fe, reconociendo que Cristo se levantó entre los muertos. Y un día tú y yo también vamos a tener esa oportunidad. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a hacer una oración. Santísimo Padre, te damos la gloria y la honra porque me permitiste dar esta clase, Señor. Y pidiendo, Dios mío, que esta palabra haya quedado en los profundos de los corazones, Señor. Bendecimos a nuestros pastores, dale fortaleza de manera especial, Señor, oh Dios. Glorifícate en ellos, Dios mío, que ellos sigan dando el 100% de sí, Señor, oh Dios, como lo están haciendo en este momento por la gracia de Cristo, Señor, oh Dios. Te pido que sigas bendiciendo el resto del día, Padre eterno, a través del sermón que venga a predicar, sea nuestra pastora o la persona que venga, Señor, que tú le uses de manera especial, Señor, oh Dios. Queremos ver manifiestos milagros, Dios mío. Gente testificar de las grandezas tuyas, Señor, oh Dios, porque los milagros todavía siguen, Señor. El don de lengua, Dios mío, Padre eterno, esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas todavía sigue, Señor, oh Dios. Todavía los dones siguen siendo manifiestos, Dios mío. Esas son las herramientas que tú equipaste a tu iglesia, Señor, oh Dios. Y tal vez a veces nosotros nos olvidamos, Dios mío, Padre, que esos dones son para tu iglesia, para este tiempo que estamos viviendo, Dios mío, Padre eterno. Y declaramos esa palabra de paz, esa palabra de tranquilidad, Dios mío, que tal vez no estamos trabajando, Dios mío, Padre eterno, pero tú te encargas de suplir las necesidades nuestras, Padre eterno. Tal vez vamos a durar 1 o 2 semanas más, pero ya pronto vamos a estar juntamente adorando y glorificando el dulce nombre tuyo, Padre eterno, en nuestra congregación, Padre eterno. Bendice la humanidad, Dios mío. Bendice a los pastores, ministros. Bendice a los evangelistas. Dios mío, bendice a los maestros. Llenos de tu gracia, de tu poder. Dios mío, bendice mi iglesia. Mira sus peticiones que están delante de ti todos los días, Padre. Que se cumplan conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Te amo en el amor de Cristo. Feliz día.